Hola a todos ustedes, bienvenidos a nuestro tema de interés. Hoy un tremendo tema interesante, vamos a hablar de lo femenino, vamos a hablar de los sueños, vamos a hablar de libros y de muchas cosas más. Está conmigo Alex Warden, ella es educadora y guía espiritual. Su trabajo se identifica en crear un espacio donde se respira la unidad e interrelación de todos los aspectos de la vida. Algo que le vamos a estar preguntando de qué se trata y cómo se maneja eso. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Qué rico, porque ya es segunda oportunidad que estás con nosotros. Gracias por invitarme por segunda vez. Maravilloso. Estás de paso en nuestra ciudad, ¿cierto? Sí, estoy aquí hasta el lunes. ¿Hay seminarios? Sí, estamos dando un retiro espiritual en esta oportunidad, empezando el viernes. ¿Ya? Y vamos a trabajar sobre sueños y sobre el femenino, sobre ecología espiritual, sobre diferentes temas, pero fundamentalmente sobre los sueños. Y de eso te quiero preguntar, ¿qué significa el lenguaje de los sueños? El lenguaje de los sueños, desde el punto de vista que nosotros lo estudiamos, es para encontrar realmente el significado del alma. ¿Cuál es el destino personal en cada persona, en cada uno? ¿Ya? Y a través del estudio que hacemos vamos profundizando en nuestros propios sueños, en lo que significan nuestros sueños. ¿Ya? Vamos estudiando esos símbolos que se repiten, esos temas que se repiten en los sueños. Y a partir de ahí vamos de a poco discriminando y averiguando cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es realmente el mensaje de nuestra alma, que esa es la función real de este estudio. ¿Cómo se puede discriminar? ¿Cómo se pueden estudiar los sueños? Porque mucha gente dice, yo ayer soñé tal cosa. Otros dicen, yo no sueño. Todos soñamos todo el tiempo, pero no todos lo recordamos, ni todos recordamos todo lo que soñamos durante la noche. En realidad el cerebro está funcionando todo el tiempo. También nosotros a veces no percibimos cuántas veces está en nuestro cerebro haciendo asociaciones de lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que eso va al inconsciente, entonces gracias a Dios no lo tenemos que estar percibiendo, si no estaríamos volviendo medio locos con todo lo que el cerebro asocia. Pero en los sueños, muchas de esas cosas que ocurren durante el día o otro tipo de mensajes empiezan a aparecer simbólicamente en nuestra vida. Y muchas veces, al principio hay gente que no recuerda los sueños, pero cuando los empieza a notar, empieza a dedicarse a esto, empieza a soñar, y de a poco también uno va encontrando esos sueños que son más importantes que otros. Ahora, todos tenemos todos tipos de sueños, pero algunas personas tienen más de un tipo que de otro. Pero cuando yo trabajo con gente, una de las cosas que siempre me emociona mucho es que siempre encuentro que me dicen, tengo un sueño que no me lo puedo olvidar, o tengo una experiencia que no me la puedo escuchar, o una visión, o un sueño aunque sea en meditación. No siempre es cuando uno está durmiendo, a veces es una visión en meditación o en oración, o a veces cuando uno está reflexionando aparece una imagen o un recuerdo, y eso también lo trabajamos porque son imágenes oníricas que también tienen significado. De hecho, a veces esos sueños tienen mucho más significados que los sueños comunes, donde tenemos miedo o donde estamos trabajando algo que deseamos mucho y entonces lo tenemos en el sueño, o cosas por el estilo. Hay sueños que son más profundos y a veces esas imágenes en meditación o en oración son muy, muy profundas. Alex, ¿hay sueños que son o se repiten muchas veces? Sí. ¿Es un mensaje ya más claro, más directo para las personas? Sí, los sueños que se repiten son muy, muy importantes. Sea que el sueño mismo se repite o un mismo personaje dentro del sueño que se repite una y otra vez a través de otros sueños, o un tema que se repite en los sueños. Esos son siempre importantes porque se acercan mucho más a la esencia de lo que vinimos a aprender o de lo que tenemos que trabajar. Y eso está dictaminado por nuestra propia alma, no está dictaminado por alguien de afuera que dice esto es lo que uno tiene que aprender, sino que cada uno de nosotros descubrimos qué es lo que tenemos que aprender. Y esta sensación de que muchas veces somos parte importante dentro de este mismo sueño, somos capaces de vernos realizando acciones dentro de este sueño. Ese es un sueño que se llama del observador. Es cuando una persona está volviéndose realmente mucho más consciente de sí mismo. Entonces no solamente está participando del sueño mecánicamente, cumpliendo una función, sino que se nota, está como
más vivo dentro del sueño de algún modo, Okay. Participando, pensando, a veces inclusive en el sueño el protagonista, que es uno mismo, está diciendo algo donde se está enseñando a sí mismo. Es Okay. como un mensaje real hacia sí mismo. ¿Son entonces los sueños mensajes del alma? Todos ¿Pueden tomar así? Sí, nosotros como los estudiamos es mensajes del alma. Lo que pasa es que el alma siempre está tratando de comunicarse con nosotros. Ya. Siempre está tratando de vivir lo que vino a vivir. Okay. Y en los sueños no siempre puede aparecer directamente, sino que aparece a través del sueño, de lo que es imágenes simbólicas. Porque el alma habla lo que se llama el lenguaje del femenino. Y el lenguaje del femenino es un lenguaje simbólico. Okay. Donde no es un lenguaje lineal, por eso utiliza a veces personajes o situaciones que tienen un símbolo, y ese símbolo nos lleva al mensaje del alma. Ahora, tú hablas del femenino, pero Sí. no del femenino mujer, no del femenino diosa, como se pudiera interpretar. ¿Qué es el femenino? El femenino es tanto en el hombre como en la mujer, es un aspecto que nosotros tenemos que vivir para poder ser seres humanos íntegros. Tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la introspección, tiene que ver con la capacidad de contener, tiene que ver con la capacidad fundamental de interrelacionar. ¿Ya? Porque el femenino naturalmente, y en particular en la conciencia de las mujeres, en la conciencia femenina, nosotros entendemos desde el punto de vista del femenino, no entendemos las cosas linealmente. Se dice a veces que somos irracionales, y eso para mí es ofensivo, pero en realidad somos no racionales. Es decir, el femenino no aprende ni conoce a través de la mente, sino que conocemos a través de la sensación. La mujer conoce su unidad con su hijo porque el hijo está dentro de su vientre y ella no necesita pensar si está unida al hijo o no. Es algo que se sabe. Lo mismo, por ejemplo, el femenino es como más intuitivo. Uno llega a un espacio y sabe de qué se trata. Conoce a la gente antes de que la gente nos diga quiénes son y describan. No necesitamos que nos digan toda su vida para tener una sensación clara de quién es el otro. Esa es una forma de conciencia femenina, y esa conciencia femenina conoce muy diferente que la conciencia masculina, que utiliza la observación y utiliza el raciocinio, utiliza el análisis. Okay. Es muy diferente. Es muy diferente. La oración y la meditación, ¿qué rol juega en todo esto? También, al igual que los sueños, son formas de conectarse con la conciencia femenina, porque cuando uno medita o cuando uno ora se está conectando con el sentimiento y se está conectando está buscando una síntesis internamente. Cuando aparece algo en meditación aparece como una síntesis. Cuando uno sabe algo, lo que se llama una intuición, es un conocimiento sintético. Ese conocimiento sintético, que es la forma en que se expresa también el alma, tiene todo que ver con la conciencia femenina. Entonces, cuando nosotros trabajamos el femenino, trabajamos también el femenino sagrado, pero no nos referimos necesariamente al arquetipo de la diosa, sino nos referimos a lo que es más profundo en el femenino, que es ese conocimiento natural que existe en la mujer, particularmente, y en el hombre cuando puede desarrollar su emocionalidad, cuando puede desarrollar su aspecto, el aspecto de sentimientos, el aspecto artístico. Entonces nosotros desarrollamos todo esto y definitivamente lo ayudamos a través de los sueños, a través de la meditación, a través de la oración, porque son todas formas en que nos conectamos con la conciencia femenina, que es un aspecto de la conciencia del alma. ¿Pueden las personas a través de todo esto sanar algunos traumas, algunas enfermedades, algunas, no sé cómo decirlo, incompetencias de pronto? Sí, porque lo que hace el trabajo del femenino es integrar. La conciencia masculina, digamos, al ser racional y al ser, busca el detalle. Cuando uno observa y busca el detalle, que es muy importante el detalle, lo que está haciendo es separando esa partecita del resto del todo. Cuando uno hace eso una y una otra vez,
empieza a desintegrarse también uno, es como que uno empieza a separarse uno mismo. Entonces, parte del trabajo del femenino es volver a integrar todas esas partecitas. Ahora, eso puede ser referido a un tema, pero ¿qué pasa con referido a uno mismo? Hoy en día estamos yendo al médico y nos duele el corazón o nos duele el estómago y nos transformamos en un corazón y en un estómago, porque el médico es tan específico a veces que deja de ver la totalidad de la persona y nos trata como si fuésemos un pedazo de algo. Bueno, ese es el aspecto racional, el aspecto de la conciencia masculina. Esto no siempre te sana, porque uno está tan específico de una cosa y el resto del cuerpo no se considera. Pero cuando nosotros trabajamos a través del femenino, vamos integrando. Entonces, un todo. Entonces buscamos el todo, y al buscar el todo definitivamente nos vamos sanando, porque todas esas partes que parecían desconectadas de nosotros mismos empiezan a integrarse y se empiezan a entender de otro modo. Entonces se empiezan a aclarar muchas cosas y ciertos traumas o ciertos temas de la vida que no podíamos solucionar, naturalmente se empiezan a entretejer, a relacionar con otros aspectos de nuestra vida y se sanan solos, no es que uno hace un esfuerzo por sanarlos, es como natural. Alex, te voy a invitar a una pausa comercial. Sí. Y de regreso vamos a estar conociendo cómo y en qué minuto Alex se da cuenta que puede tener este maravilloso don. Vamos a la pausa. Le invito a su local naturista de Madreselva, donde va a encontrar toda la ayuda natural para sus problemas de salud, estrés, cansancio, ideología, masajes de relajación, problemas a los huesitos. Este es su local naturista de Madreselva, aquí en la Cuarta Región. Acá en Madreselva usted va a encontrar una amplia y variada gama de productos naturales para sus problemas de salud. La ayuda natural, el consejo de un ideólogo profesional del naturismo, de Miguel Bascur, que les habla, y también, por supuesto, el control con su médico. Todas estas ayudas naturales las encuentra aquí en Madreselva. Para su salud, una ayuda natural, seria, responsable, profesional. Acérquese a Balmaceda 470, local 20, en pleno corazón de la ciudad de La Serena. Llámenos a nuestro teléfono 216366. Está nuestro sitio web, nuestro correo electrónico. Todo lo que necesita para informarse y obtener una buena salud. No lo olvide, solo en nuestro local de Madreselva. Capacitación limitada. Un nuevo concepto de capacitación al servicio de las necesidades de las empresas y personas. Estamos al servicio de la minería y empresas de servicio. Cursos especializados, calificación y certificación en la conducción y operación de equipos y maquinarias en terreno. Capacitación y evaluación psico-censo-técnico rigurosa. Capacitación limitada. Amplia experiencia en capacitación desde la segunda a la cuarta región. También somos especialistas en servicio al cliente, atención de público, ventas y capacitamos en diferentes áreas acorde a la necesidad. Capacitación Consultores y Asociados Limitada, una empresa certificada. Ubícanos en Gómez Carreño 302, segundo piso en La Serena. Nuestro teléfono 620817 o visítanos y contáctanos en www.capacitacion.cl. Ya estamos de regreso en nuestro tema de interés. Hoy conversando con Alex Warden. Ella es educadora, pero además guía espiritual. Estábamos hablando de los sueños, del feminismo. Alex, ¿cómo es este despertar espiritual? ¿Cómo fue para ti? En mi caso, creo que yo siempre tuve una conexión espiritual. De hecho, creo que todos tenemos una conexión espiritual siempre. Que algunos no la hemos descubierto. Que no sabemos de qué es una conexión espiritual. Yo creo que todos tenemos un llamado de una forma o de otra. Lo que ocurre es que en este mundo es como que la espiritualidad está determinada
¿qué es? ¿Es algo religioso? ¿Es algo...? Lo espiritual no se entiende muy bien. Pero desde el punto de vista... Está como encasillado, Alex, claro, hacia el lado religioso. Exactamente. Entonces hay muchas cosas que uno siente en la vida que son espirituales, pero que no le damos el nombre de espiritualidad porque no están dentro de este contexto religioso. Entonces yo siento que siempre tuve este llamado espiritual. Definitivamente cuando entré a la escuela religiosa lo puse dentro del contexto del catolicismo, pero para mí la espiritualidad es como el espíritu de vida tratando de expresarse adentro de uno mismo y a través de uno mismo. ¿Ya? Y lo vemos, por ejemplo, en mi caso fue, a mí me encantaba a través de los sueños, a través del arte, a través de las danzas. Yo me encontraba siempre con que llegaba un momento de disfrute, de un placer. Era como que me sentía completa de alguna manera, y esto lo experimenté desde muy chiquita y creo que casi todos los niños lo experimentan. Recuerdo, por ejemplo, cosas sencillas. Recuerdo a la noche, mis padres tenían una casa que tenía una especie de techo al cual yo podía ir, y yo me acostaba allí a mirar las estrellas y me expandía con las estrellas. Y esto hoy yo sé que era una experiencia espiritual. Estaba en contacto pleno con la naturaleza. Pero no lo tenías asumido Pero en ese no minuto, lo tenía asumido de esa manera. Y cuando hablo con la gente me encuentro hay miles de formas en que uno puede tener un contacto espiritual. Todos tenemos un momento en que miramos un atardecer, por ejemplo, y nos emociona. O estamos en el campo, o nos despertamos y escuchamos el canto de los pájaros. O a veces sencillo cuando estamos cocinando para alguien que queremos mucho y preparamos eso con cariño y dedicación. Eso también es espiritual. Lo que pasa es que no lo vemos así, y porque no lo vemos así, le sacamos el sentido más profundo de lo que tiene. No se disfruta. Claro, le sacamos la vida, le sacamos la esencia de vida que tiene ese momento, y deja de ser importante, pasa a ser algo que es como un objeto. Y sí, fue un momento aislado de mi vida, en vez de nutrirnos para el resto del día, es como un momento aislado de la vida. Entonces siempre estamos tratando de buscar el momento del descanso como si fuera algo mágico, porque no podemos vivir la vida constantemente en el momento presente. Encontramos a alguien con la calle y nos miramos a los ojos, alguien que hacía mucho tiempo que no veía, un amigo, alguien que no conozco, que necesita ayuda. Son momentos realmente espirituales, son momentos de conexión de corazón a corazón. Para mí eso es la espiritualidad. Y yo creo que, además es cierto, tuve sueños y experiencias que ya se denominarían como místicas, pero todo el mundo tiene experiencias espirituales. Y yo lamento muchísimo que no las llamemos así. Tú pasaste por un momento muy difícil cuando nacieron tus hijos. Sí, sí. Estuviste grave en un minuto, ¿no? Sí, estuve a punto de morirme. ¿Eso es también un momento espiritual? Claro. ¿Lo puedes definir así? Sí, totalmente. Los traumas también son momentos espirituales porque determinan años y años de nuestra vida, determinan nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Por supuesto que son eventos espirituales. En mi caso lo que ocurrió es que me dieron una medicación, me inyectaron una medicación para que no tenga dolor, una peridural, y yo tuve una reacción negativa. Y se pensaron que yo estaba poniéndome nerviosa, cuando en realidad no era que estaba nerviosa, me estaba desmayando. Y me dieron más todavía de esa inyección, y ahí ya directamente perdí prácticamente conciencia, con una reacción física muy difícil, y realmente el médico después vino llorando a los 2 días diciendo que creyó que yo me iba a morir, que no se dieron cuenta que estaba teniendo una reacción negativa. Lo que ocurrió en ese momento es que diría que me salí del cuerpo. Perdí conciencia, me salí del cuerpo porque no podía resistir el shock físico. Cuando volví, lo que ocurrió es que me había cambiado un poco la conciencia, y ahí es porque lo llamo una experiencia espiritual también, porque a partir de ahí fue como que descubrí que mis hijos, y lo sentí,
con claridad que mis hijos no me pertenecían, que eran de la vida, que eran hijos de la vida y que yo era su cuidadora. Era la persona que estaba a cargo. No era que no tuvo una conexión emocional madre-hijo con ellos, sino que nunca los pude ver como que eran una propiedad, que es algo que muchas veces los padres sienten, que el niño les pertenece. Yo eso nunca lo pude sentir. Tuviste que dar alas. Exacto. Ellos nacieron así. Y fue muy fuerte como experiencia, porque yo todo mi embarazo había estado sintiendo algo diferente. Yeah. Y de repente mirar a tus hijos y decir, Dios mío, fueron dos cosas: el darme cuenta que no me pertenecían, que pertenecían a la vida, a Dios, al espíritu de vida. Y la otra cosa que me ocurrió es que de golpe sentí la vulnerabilidad extrema de esos dos niños. Yo tengo mellizos. Me di cuenta y tomé conciencia muy, muy profundamente de que sin mí ellos iban a morir. Que sin mí ellos no iban a poder sobrevivir, que necesitaban de un adulto en forma constante, que si no les alimentaba, no podían alimentarse a sí mismos, que si no los levantaba, ellos no podían hacerlos por sí mismos, no se podían vestir. Era un estado de vulnerabilidad tan enorme, y sentí el poder que se le da al adulto y la responsabilidad enorme que se nos da al adulto de tener cuidado sobre esos niños. Y en ese momento recuerdo haberle dicho a Dios, Dios mío, ¿cómo me diste tanto poder sobre otro ser humano? Fue casi horrorosa la experiencia. No podía creer que nada me hubiera preparado para eso, para darme cuenta de esa responsabilidad. Había sido docente por muchísimos años, había trabajado con niños en todas las edades, desde 45 días hasta 15 años. Se suponía que todo eso yo lo sabía, había sido criada por mi madre, que realmente también me había educado, pero esa conciencia de la extrema responsabilidad y la extrema vulnerabilidad, y que ese bebé no puede decir que no a nada. Así es. Es como que todo, su vida estaba en tus manos. Sí, y que todo tiene que decir que sí, porque no puede hacer otra cosa más que decir que sí. Podrá llorar, podrá quejarse, pero no puede hacer nada. Esa conciencia, eso fue parte del cambio de conciencia que estoy hablando, y que fue muy fuerte porque definitivamente transformó mi relación con mis hijos. Cualquier cosa que hubiera pensado hasta el momento me cambió todo. ¿Cómo se puede definir a una persona mística? Para mí una persona mística es una muy buena pregunta esta, porque hay mucha confusión con lo que es un místico. El místico para mí es una persona que busca la experiencia del espíritu de vida, que busca la experiencia de Dios, la experiencia de su alma en este mundo, en esta vida, en todo instante, que quiere vivir esa experiencia de su alma en este plano. Y no busca a Dios afuera, sino busca a Dios en todo. Perfecto. En todas las cosas. Dios no está solamente en el cielo, está dentro de uno, en el corazón de uno, está en el corazón de todas las personas, está, es el espíritu de vida en todo lo que existe. Eso para mí es una persona mística. Y la diferencia con lo que a veces se entiende místico como es el santo, por ejemplo. Un místico no tiene que ser un santo, y tampoco es místico el que está diciendo el futuro o leyendo las cartas. A veces también se confunde eso con la palabra místico. Así es. Y esto no es la realidad de lo que es una persona psíquica la que hace eso, pero no es una persona mística. Alex, te quiero llevar nuevamente al femenino sagrado, porque eso se descubre ahora, en estos tiempos, en estos momentos. Tal vez la vida la tenemos más desordenada, nos enfrentamos a cosas tal vez más fuertes, más violentas, sí, en los tiempos que estamos viviendo. Sí. El despertar del femenino yo creo que es algo que, si lo miramos históricamente, es como un ciclo. Hubo un momento en que había mucho más matriarcado, después sí, aparece el patriarcado en los últimos 3.000, 4.000 años, y
es natural que dentro de ese ciclo resurja, digamos, el femenino. Lo que ocurre es que junto con eso también ocurre que viene la respuesta del masculino. No solamente del masculino en el hombre, sino del masculino también en la mujer. En la mujer. Entonces, parte de la violencia y cosas que estamos viviendo en este momento y de los conflictos que estamos viviendo en este momento es porque naturalmente hay una resurgencia del femenino, lo vemos en todas las chicas jóvenes que tratan de afirmarse como mujeres, lo vemos que estamos ahora, por ejemplo, en Estados Unidos viendo si va a haber una presidenta mujer, ustedes tienen una presidenta mujer aquí, en Argentina tuvimos una, en Europa, mujeres están en todos los lugares de poder. Se están empoderando de... Sí, y esto es parte de este proceso evolutivo natural que después de tantos años de patriarcado y sometimiento realmente de la mujer, que en este momento está resurgiendo. Ahora, esto es muy importante, porque la mujer siempre siguió teniendo poder, pero lo usó de otra manera. La mujer tuvo poder en el hogar, poder sobre los hijos, y lamentablemente en algunos casos usó la manipulación sexual para poder dominar. Entonces, lo que ocurre es que parte de la respuesta negativa que a veces surge en la violencia del femenino, por ejemplo, que se está hablando tanto ahora, es que es como que una respuesta del masculino de decir yo fui también dominado, es como que no quieren, como que soportan de algún modo que exista la manipulación, que exista la mujer haciendo en la casa, con el poder femenino en la casa, pero no quieren que compitan en el mundo. Por eso se ven enfrentadas a tanta violencia en muchas mujeres sí, muchas mujeres con el tema sí. de la agresión doméstica y todo esto que muchas pasa. Muchas mujeres sí. Hay mucho problema porque en este momento el resurgimiento de lo femenino es muy grande y yo creo que tomó de algún modo por sorpresa al varón y al masculino en la mujer también. Uno encuentra una mujer realmente femenina y se va a encontrar con que muchas mujeres masculinas tratan de que no resurja el femenino porque no saben tampoco cómo es. Hay muchas mujeres que ya no saben cómo es el femenino tampoco. No se puede, les cuesta manejarlo o no saben cómo manejar el tema, ¿no? Porque no se conectan se conectan más bien con el instinto o con la sensación, pero no se conectan con el corazón. Y realmente en este momento el femenino que está viniendo es un femenino sabio. En la antigüedad, digamos, teníamos el femenino representando lo que sería Afrodita, que es la diosa del sexo, la diosa de todo lo que sea doméstico, pero era también una diosa, si uno sabe un poco de historia, era una diosa celosa, era una diosa posesiva. Este es el femenino de Psique, y Psique es la mujer sabia a través del amor, es la conciencia del amor, no es una conciencia instintiva, no es una forma instintiva del femenino que está el verdadero femenino sagrado que está viniendo, y lo ves en las chicas jóvenes, por ejemplo, la frescura, la inteligencia, esa conexión con ayudar a la gente, todos los movimientos de ayudar a los demás, de viajar, de hacer trabajo con chicos pobres, todo eso que está surgiendo, que es realmente la fuerza del femenino. Es un femenino sabio, es un femenino del corazón, no es un femenino tan instintivo. Esto de la diferencia evolutiva y espiritual, ¿cómo se está manejando con el tema de la educación actual? Porque también hay un tema de educación tradicional, pero la no tradicional, que es la educación en casa. Esto es muy importante también lo que estás preguntando, muchas gracias. Una de las cosas que está ocurriendo es que los chicos que están naciendo también son diferentes. Los niños son más inteligentes, literalmente, y vienen a un mundo que ya está integrado. Si uno los ve a los niños no son discriminadores, son muy diferentes, vienen ya integrando, tienen otro conocimiento, lo vi en mis propios hijos. Y lo que ocurre es que la educación tradicional se está quedando como un poco atrasada, de algún modo. Sigue buscando que todos los niños sean iguales, tratan de... como que inclusive de algún modo anulan de algún modo lo que sea lo personal, entonces
al no estar personalizadas, están como atrasadas en el sentido de que hoy por hoy lo importante es el individuo. Correcto. Y cuando no tratas de que haya individuos, sino que tratan de que todo esté más o menos igualitario, que todos los chicos aprendan más o menos lo mismo, al mismo ritmo, a la misma edad, todo eso es una forma estipulada antigua, ya los niños no funcionan así. Eso queda como obsoleto en estos tiempos. Es que los niños no responden, hay grandes problemas de conducta en las salas, y en parte es porque los niños también son individuos, y son individuos mucho más rápido de lo que hemos sido individuos nosotros. Okay. Eso también cambia. Y en el hogar pasa lo mismo. Yo veo que hay como, en este momento estamos como en un periodo medio de desequilibrio, porque por un lado los padres reconocen que los hijos necesitan más libertad de expresión, por ejemplo, que la libertad que hemos tenido muchos de nosotros cuando éramos chicos. Sí. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo se equilibra de que el niño tenga más libertad de expresión o libertad de poder decidir qué es lo que quiere y lo que no quiere, al mismo tiempo que pueda vivir en sociedad y que pueda vivir dentro de la familia y que pueda compartir con el resto de la familia, que también tiene necesidades y deseos y cosas que hacer? Entonces, estamos en un momento en que no se sabe bien dónde están los parámetros. Es difícil. Está difícil. Alex, se nos fue el tiempo, pero no me puedo despedir de ti sin antes preguntarte por El llamado de mi corazón, el libro de Alex Warden. Es mi autobiografía. Está basada en... Me pidieron que la escribiera, no fue algo que yo quise escribir personalmente, pero me habían pedido que la escriba, y está basada en mis sueños, y el objetivo es que el que la lea no solamente sabe un poco de mi vida, sino también puede ir aprendiendo cómo analizar sus propios sueños. Ese es el objetivo del libro. Y quería decir que si hay gente que está interesada en saber más sobre mí o algo así, siempre puede ir a Facebook, a Alex Warden en Latinoamérica. Perfecto. Y así me pueden encontrar. Bueno, y ahí en nuestra pantalla están apareciendo también las páginas donde te pueden encontrar. Ahí hay un contacto donde ustedes pueden también escribir y consultar sobre esto y mucho más, que lamentablemente no alcanzamos a tratar durante el programa. Está bien. Te quiero agradecer que hayas estado hoy día con nosotros, y por supuesto cordialmente invitada para una próxima oportunidad cuando nuevamente regrese hasta nuestra región. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos. Nosotros agradecer su sintonía y por supuesto dejarlos cordialmente invitados para un próximo programa. Gracias por su compañía. Ay, eran como 1000 preguntas.